Hola, profe, buen día. El artículo que yo escogí con el proceso catalítico fue la síntesis de catalizador de cloruro de aluminio hexahidratado con alcohol polivinílico para la producción de biodiesel. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Fue sintetizar un catalizador hexahidratado de cloruro de aluminio para producción de biodiesel. Como materia prima, utilizaron el aceite usado de cocina y el catalizador fue preparado a partir de desechos de aluminio y alcohol polivinílico. Además, también en el estudio se realizó una optimización en el proceso de transesterificación teniendo en cuenta tres parámetros: la proporción del metanol, la temperatura y la cantidad del catalizador utilizado. Bueno, daré una breve introducción de los tres elementos que se utilizaron en este proceso, que fue el aceite usado de cocina, el aluminio y el alcohol polivinílico, que ahorita explicaré. Como el estudio está basado en la producción de biodiesel, debemos saber que esta es una excelente opción para poder reducir el agotamiento de las fuentes de los recursos no renovables. También debemos saber que como primera instancia, el aceite de cocina es un producto utilizado en todo el mundo en la preparación de los alimentos y por lo general es desechado por las cañerías, generando una gran contaminación en el suelo y en las aguas de cada uno de los ríos. Entonces, es por ello que las investigaciones que se están realizando para la producción del biodiesel han sido utilizado, ya que por cada litro aproximadamente de aceite se está produciendo mayor cantidad de biodiesel. Como lo dije, es fácil de conseguir, tiene mayor producción mundial y es perjudicial para el medio ambiente. Otro elemento principal en este estudio fue el aluminio. Este es fabricado principalmente de minas de bauxita en todo el mundo. Un dato importante es que se ha alcanzado a producir hasta 270 millones de toneladas. Esta fuente es principal de esta roca, bauxita, como se mira en la presentación. Dice que tiene un alto contenido de aluminio. Entonces, así como a diario se produce mayor cantidad de aluminio, también hay mayor consumo de aluminio. Es por lo tanto que se ha venido incrementando el reciclaje para obtener un buen beneficio con el medio ambiente. Y se dice que varios estudios han demostrado que sintetizar el catalizador de cloruro de aluminio hexahidratado a partir de las láminas de aluminio desechado es apropiado para obtener la fabricación de un catalizador verde y de esta manera poder disminuir el impacto ambiental y el costo de producción del biodiesel. Otro elemento que mencioné anteriormente fue el alcohol polivinílico. Se sabe que este tiene mayor uso en el sector industrial, como en el sector automotriz, comercial, en la medicina y en algunos artículos que incluyen las resinas. Una de las ventajas que tiene es que puede aumentar las propiedades mecánicas debido a su estructura estable y las propiedades hidrofílicas. Se sabe que no es tóxico y además es biodegradable. Como mencioné anteriormente, que está basado el estudio en la producción de biodiesel, debemos resaltar que su reacción principal es la reacción de transesterificación. ¿En qué consiste? Bueno, como se muestra en la figura en la parte izquierda, se sabe que está presente siempre un catalizador. Este va a aumentar la velocidad de reacción entre los triglicéridos y el metanol para producir un éster y el glicerol. Los triglicéridos, como se ha mencionado, es aceites vegetales. Toda esta reacción ocurre para llevar a cabo el ciclo del biodiesel, como se muestra en la figura de la parte derecha. Pues no le explicaré a fondo porque no es el caso del estudio para explicarlo. En esta parte, que es la preparación y caracterización de los catalizadores, lo que haré es explicar la parte experimental de cómo se realizó el proceso para poder obtener el catalizador. Los materiales que se utilizaron principalmente fue el alcohol polivinílico, el ácido clorhídrico y desechos de papel de aluminio. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo? Se tomaron 2 gramos aproximadamente del alcohol polivinílico y fueron agregados en una cierta cantidad de agua
destilada. Esto para poder deshacer un poco los grumos del alcohol polivinílico. Una condición del proceso que se llevó a cabo fue una temperatura de 90 grados centígrados. Los desechos del papel aluminio, estos fueron colectados en una cafetería y posterior a ello lo que hicieron fue realizar un lavado y un secado donde obtuvieron aproximadamente 13,5 gramos. Estos fueron disueltos en una solución de ácido clorhídrico hasta obtener una solución de cloruro de aluminio. A esta solución que se realizó el proceso de evaporación con una placa de 90 a una condición de operación de 90 grados centígrados para poder eliminar el exceso de humedad que tenía. Esto se realizó durante 3 días para posterior a ello poder recoger el polvo de la solución. Una vez se obtuvo este polvo, lo que se hizo fue agregarle el alcohol polivinílico y dejándolo secar a una temperatura ambiente. Y como tal, pues este sería el catalizador. Los medios de detención en este estudio fue la difracción de rayos X, el análisis termogravimétrico y el análisis de infrarrojo. Lo que fue la difracción de rayos X y el análisis termogravimétrico fueron utilizados para caracterizar la estructura y la morfología de los catalizadores. Bueno, para llevar a cabo el otro método, el análisis de infrarrojo, este lo utilizaron para analizar lo que fue la estructura y la composición del catalizador de cloruro de aluminio hexahidratado con alcohol polivinílico. En esta otra parte, que fue la transesterificación y conversión FAMI, cabe aclarar que FAMI está haciendo referencia a un estudio de esteres metílicos de los ácidos grasos. Eso es lo que significa esta sigla. Bueno, para llevar a cabo la optimización en la producción de biodiesel, lo que se hizo fue tomar en consideración 3 parámetros. Parámetro 1 fue la relación de metanol-aceite, donde se estudiaron 2 relaciones. Una fue de 6:1 y la otra 18:1. También el otro parámetro fue la cantidad del catalizador, variando un porcentaje de 2 a 8% en masa. Y el comportamiento de la reacción de la temperatura, variando de temperatura de 55 grados centígrados a 65 grados centígrados, que fue lo que utilizaron. Bueno, como parte final de la parte experimental, lo que hicieron fue llevar a cabo la reacción. Para hacer esto, agregaron el metanol, el aceite usado de cocina y el catalizador de cloruro de aluminio anteriormente preparado. Esto lo que hicieron fue verterlo en un matraz, variando las cantidades mencionadas anteriormente con una velocidad de 250 revoluciones por minuto. Lo que hicieron fue introducir el matraz en un agitador para poder obtener una óptima producción de biodiesel. Otra parte que fue analizada fue la composición dentro del biodiesel mediante la cromatografía de gases. Para llevar a cabo el rendimiento de los ácidos grasos, utilizaron esta fórmula. Dice que el porcentaje, el rendimiento FAMI sería igual a la masa del éster sobre la masa del aceite utilizado por 100. Y ahí se obtendría el rendimiento de los ácidos gases. Bueno, ahora haciendo una pequeña pausa en el proceso experimental de este estudio, daré una breve información sobre el catalizador utilizado, que fue el catalizador cloruro de aluminio hexahidratado. Bueno, acá nos muestran la formulita, bueno, una breve formulita un poco dispersa. Entonces, nos dice que de este catalizador se sabe que es un polvo cristalino, que es muy soluble en agua y en etanol a una concentración de un 96%. También un dato importante es que es incompatible con algunas sales metálicas y en un pH básico lo que hace es producir una formación de geles. Una de las ventajas de este catalizador es que ayuda a aumentar la operación
de los filtros, tiene mayor costo, tiene un menor costo de operación, aumenta la remoción del carbón orgánico total, genera más sedimentación y lo que hace es utilizar un menor tiempo de mezclado para poder coagular cualquier elemento de alguna reacción que se esté tratando. Bueno, estos son los datos así como básicos que se saben del catalizador. En la parte ya del resultados y análisis, en la parte de la caracterización de catalizadores, como se muestra en esta figura 2, que fue el estudio del espectro de un espectro de catalizador de cloruro de aluminio hexahidratado con alcohol polivinílico. Para este estudio se utilizó el infrarrojo por transformada de Fourier para poder determinar los grupos que estaban presentes en este catalizador anteriormente preparado, el cual se generó a partir de los residuos del papel de aluminio. Bueno, entonces en el proceso se vieron picos altos siendo los más fuertes. Estos picos que fueron los más altos, por decirlo así, que se resaltan en el espectro, em, se dice que fueron los más fuertes, esto debido a la presencia de las uniones intermoleculares. El pico de 848 centímetros a la -1, que se resalta en esta parte, aproximadamente 841, mostró un estiramiento que indica la existencia de un catalizador ácido en forma cristalina. Y los picos repetitivos, estos que están acá en esta parte, si notan, tienen la misma secuencia y son muy parecidos. Lo que hace es notar la presencia en aldehído. Y el pico agudo, que tiene un valor de 1092 centímetros a la -1, ese está por acá, más o menos, sí, más o menos por acá, este pico, dice que podría tratarse de una fuerte banda con un estiramiento OH, haciendo referencia a un alcohol, pues podría ser el metanol o el alcohol polivinílico que está ligado a las moléculas del agua. Bueno, en esta figura 3 lo que hace es mostrarnos los patrones de difracción de rayos X en la figura 3A del alcohol polivinílico y en la figura 3B del catalizador de cloruro de aluminio hexahidratado con alcohol polivinílico. Bueno, en esta figura 3A nos muestra el patrón de difracción de rayos X, mostrándonos que en aproximadamente en un 19.5 es donde se muestra el pico, viéndose que el alcohol polivinílico estaría evolucionando como un semicristal, está disminuyendo. Bueno, y en la figura 3B, que es esta, lo que se logró observar es que hubieron aparición de dos picos aproximadamente a 20 y en 41, como se muestra en la figura. Esto nos está indicando que el alcohol, o sea, al hacer la adición del alcohol al proceso, o sea, ya como tal al catalizador preparado, lo que está haciendo es mejorar la, la agregación de los cristalitos que se estarían produciendo en el catalizador. En esta parte, que fue otro análisis, que fue la optimización del biodiesel mediante el uso de DOE. DOE significa diseño de experimentos. Como tal, en el estudio lo que hicieron fue hacer un breve análisis por la técnica de ANOVA. No la explicaré tan a fondo porque pues no es tan importante. Entonces, nos dice que para poder sacar estos diagramas, estas figuras, estos gráficos, utilizaron un software que se llama The CineSphere versión 11, con el fin de evaluar el efecto de los parámetros que mencioné anteriormente, que fue la proporción del metanol al aceite, la cantidad de catalizador y la temperatura de reacción. Se puede observar en la gráfica que los efectos de la combinación de los tres componentes, influyeron significativamente en el rendimiento del biodiesel. El rendimiento más alto, acá, rendimiento más alto que se logró fue de 98.40% cuando las condiciones óptimas fueron de una relación de 6:1 en metanol aceite y la cantidad del catalizador fue de un 2% y una temperatura de 55 grados centígrados. Nos dicen que el incremento del biodiesel fue muy bajo para
la relación de 12:1. Acá está la relación del metanol aceite, 12:1 aproximadamente por acá. Nos damos de cuenta que está un poco bajo a comparación de la relación de 6:1, que fue acá más o menos. Entonces, lo que fue 12:1 y 18:1, pues fue un decremento con una diferencia bastante alta. Entonces, nos están diciendo que al utilizar la cantidad de catalizador más allá del valor indicado, esto nos estaría afectando en la viscosidad del biodiesel. Eh, Quiero decir que aumentaría los problemas en la mezcla y nos generaría un mayor consumo de energía en el momento de la agitación. En esta figura 5 nos están mostrando el rendimiento del biodiesel que aumentó significativamente de la temperatura de reacción de 55 grados centígrados. Acá está la parte de la temperatura, nos ubicamos 55 grados centígrados y vemos un incremento alto del rendimiento. Entonces, esto nos dice que la eficacia de la reacción de transesterificación estaría mejorando cuando aumenta la temperatura. Por lo tanto, de esta manera aumenta el rendimiento del biodiesel. Sin embargo, a una temperatura de 65 grados centígrados, el rendimiento comienza a disminuir. ¿Esto por qué disminuye? Porque debido a la relación del metanol aceite. O sea, si aumentó la temperatura y aumentó la relación entre estos dos, pues me están disminuyendo el rendimiento del biodiesel. Es lo que se está refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Que el rendimiento del biodiesel va a reducir debido a la evaporación del metanol, que está disminuyendo en el tiempo de contacto que tendrá entre el metanol y el aceite debido a la mayor cantidad. En esta parte, la figura 5, que es el efecto de la cantidad de catalizador y la temperatura sobre el rendimiento de biodiesel, según los resultados presentados en esta figura, estamos dándonos cuenta que tenemos un rendimiento de biodiesel aproximadamente de 98.40% que se obtuvo durante la relación molar de aceite que era 6:1 y la temperatura que era 55. 55, 98, más o menos por acá en esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el aumento de la relación entre el metanol y el aceite provocará un equilibrio, haciendo que esto se desplace hasta el lado del producto y por lo tanto va a favorecer la producción del biodiesel. Es lo que nos dan los resultados. También dicen que el rendimiento del biodiesel aumentaba cuando aumentaba la cantidad del catalizador y la temperatura, pero hay que tener algo en cuenta, que es que si yo aumentaba la temperatura, pero aumentaba la proporción que había en la relación de metanol-aceite, pues el rendimiento era muy mínimo, o sea, había una gran diferencia. Lo otro que nos dicen es que la transesterificación sería aún más rápida cuando se incremente la temperatura, ya que se intensificó la actividad del catalizador. Y como tal, pues eso sería lo de los resultados. Y una conclusión de este estudio sería que los catalizadores heterogéneos tienen mayor separación del producto y una mejor consistencia. El catalizador ácido heterogéneo, que fue el cloruro de aluminio hexahidratado con alcohol polivinílico, se sintetizó exitosamente a partir de los desechos del aluminio. Y además, lo que se hace es una contribución a la utilización de estos desechos para formar alternativas y generar fuentes de energía renovable, contribuyendo en gran medida a la reducción de los costos de la producción de biodiesel y la reducción de los desechos que se generan a diario con este producto que es el aluminio. Y ya, gracias. Esto fue todo.